director general de la Reserva de la Biosfera. Pues seguimos un día más en esta semana de la Reserva de la Biosfera, una semana que está en nuestro municipio. Espero que estén a gusto, que va saliendo todo bien. Yo creo que hasta ahora ha salido muy bien. Espero que les guste el sitio donde hemos acogido esta jornada, que disfrutemos, que saquemos conclusiones. Hoy la charla creo que me parece también muy interesante. Solamente sí me gustaría que, no sé, a los responsables del Atlas que incluyeran, pues tenemos una danza de los marineros en Santa Lucía que creo que es de principios del siglo, de finales del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Entonces me gustaría también que en ese Atlas pudiera estar recogida esa danza de los marineros, que como bien saben, les cuento un poco la historia. Antes de que se hiciera esa carretera, cuando estaba la ermita de Santa Lucía, que tenemos una talla flamenca del siglo XV-XVI, la gente venía de Santa Cruz de la Palma a Santa Lucía en barco. Dejaban el barco en Martín Luis y subían caminando en romería hasta la ermita. Creo que es una historia muy bonita, donde en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma también hay un cuadro representativo y creo que es algo muy interesante, que creo que se debe de preservar también y se debe conservar. Por mi parte nada más, yo simplemente darles la bienvenida, que estén a gusto, que se sientan como en casa, que esta semana sea provechosa también, que como dije el otro día, compartimos muchísimas cosas de la Reserva de la Biosfera, compartimos la forma de ver la isla con cómo lo está haciendo Punta Llana. Creemos totalmente en preservar el territorio, en conservar, pero también en crear actividad económica y tener una economía diversificada que nos permita también desarrollarnos, seguir manteniendo población y seguir creciendo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y le paso el micrófono al señor director. Muy bien. Muchas gracias, alcalde. ¿Se escucha? Sí. Bueno, aquí no hay altavoces, ¿no? Esto es simplemente para... Perfecto. Muy bien, muchas gracias, alcalde, consejera, director. Un placer estar aquí, estar en casa, con lo cual para mí también un placer y un honor. Me gustaría comenzar agradeciendo la invitación por participar en este primer encuentro destinado a impulsar la elaboración del Atlas del Patrimonio Inmaterial de la isla de La Palma. Esta es una iniciativa que, sin duda, contribuirá de forma muy significativa a identificar, documentar y preservar una parte esencial de la identidad de la isla de La Palma. Cuando pensamos en los valores de la Reserva de la Biosfera, solemos pensar en algo, bueno, en su biodiversidad, en la gran riqueza de sus ecosistemas y paisajes, y sin embargo, las reservas de la biosfera son mucho más que espacios singulares que debemos preservar. Son territorios donde la naturaleza, las comunidades humanas han evolucionado conjuntamente, dando lugar a otras formas de entender la vida y la cultura única. Es precisamente por esto que el patrimonio cultural inmaterial forma parte de los principios que inspiran el programa MAB, que es Hombre y Biosfera, de la UNESCO. Los saberes tradicionales, los oficios y las fiestas y las celebraciones populares o las formas de relación con el territorio son el resultado de los aprendizajes adquiridos por la capacidad de adaptación de nuestras generaciones precedentes. Conservar este legado significa también preservar una parte fundamental de nuestra memoria colectiva y de nuestra identidad. La elaboración de este atlas presenta una magnífica oportunidad para recopilar ese conocimiento, ponerlo en valor y transmitirlo a las generaciones futuras. Pero también esperamos que permita ayudar y reconocer a las personas que mantienen vivas estas tradiciones, como bien comentaba el alcalde, y que continúan contribuyendo desde su experiencia y su compromiso al desarrollo sostenible de la isla. Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias queremos respaldar y apoyar iniciativas como esta que fortalecen el papel de las reservas de la biosfera como espacio donde la conservación del patrimonio natural y cultural avanzan de una forma inseparable. Quiero agradecer el compromiso de todas las instituciones, entidades, personas que participan en este proyecto. Estamos convencidos de que el Atlas se convertirá en una herramienta de referencia para la puesta en valor del patrimonio cultural de las reservas de biosfera de Canarias en general. Así que les deseo una excelente jornada, nos hemos visto estos días y nos seguiremos viendo, con lo cual que les sea de mucho provecho. Muchas gracias. Gracias, consejera. Hola, buenos días
Bueno, soy Alfonso, el director ejecutivo de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Querido alcalde, buenos días. Señor director general de Energía del Gobierno de Canarias, consejera, buenos días a todos. Quiero comenzar también agradeciendo la presencia en este acto a los medios de comunicación. Gracias por su comparecencia en este acto y a todos ustedes, ¿no? Porque sinceramente creo que hoy iniciamos, como apuntaba el director, uno de esos proyectos que ayudan a una comunidad a mirarse a sí misma y a comprender mejor quiénes somos, ¿verdad? Vivimos en una época, lo comentaba anteriormente en una entrevista que me realizaban, en una época donde todo parece suceder muy deprisa. La información circula a una velocidad extraordinaria, las tecnologías transforman nuestra forma de vivir y los cambios sociales, económicos y ambientales nos obligan a adaptarnos constantemente. En medio de esa aceleración existe un riesgo del que apenas somos conscientes, el de olvidar aquello que nos ha permitido llegar hasta aquí. Cuando hablamos de patrimonio, alcalde, solemos pensar en entornos tan bonitos como este, ¿verdad? En iglesias, en yacimientos arqueológicos, edificios históricos o paisajes singulares de los que Punta Llana tiene mucho que ofrecer. Todo ello forma parte, sin duda, de nuestra riqueza colectiva, pero existe otro patrimonio mucho más discreto, menos visible y, precisamente por ello, mucho más vulnerable. Es el patrimonio que habita en la memoria de las personas, el de los hombres, el de los nombres tradicionales de los lugares, el de los caminos que solo conocen quienes los recorrieron durante décadas, el de las formas de cultivar nuestra tierra, de aprovechar el agua, de trabajar la madera, de construir una embarcación, de cocinar, de celebrar una fiesta, que apuntaba el alcalde, o de contar una historia al calor de una conversación. Es un patrimonio que no se conserva entre las paredes de un museo. Vive en las personas y cuando una de ellas desaparece sin haber transmitido ese conocimiento, desaparece también una parte irrepetible de la memoria colectiva de nuestra isla. Por ello, este proyecto tiene un valor que trasciende el ámbito cultural, porque hablar de patrimonio inmaterial es hablar también de identidad, de pertenencia, de comunidad y sí, de futuro. Las reservas de la biosfera, lo apuntaba el señor director general, nacieron con esta idea profundamente innovadora para su tiempo. Comprender que la conversación no consiste únicamente en proteger espacios naturales, sino en cuidar la relación que las personas mantienen con el territorio que habitan. Y pocas cosas expresan mejor esa relación que el patrimonio inmaterial. Los conocimientos tradicionales sobre el agua, la agricultura o el monte no son únicamente testimonios del pasado, son también el resultado de siglos de adaptación a un territorio insular con recursos limitados. En un momento en el que hablamos de cambio climático, resiliencia o sostenibilidad, quizás convenga recordar que muchas de las respuestas que buscamos ya forman parte de la experiencia acumulada de quienes nos precedieron. Por eso, este atlas no pretende ser un simple inventario de costumbres o tradiciones. Quiere convertirse en un proceso vivo, un espacio de encuentro entre generaciones, una invitación a escuchar, a documentar, a compartir y, sobre todo, a reconocer el enorme valor del conocimiento que todavía permanece en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestras familias. Además, permítanme, me gustaría destacar que este proyecto refleja muy bien la forma en la que entendemos hoy la misión de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma. Nuestra función no es únicamente impulsar proyectos de conservación ambiental, es también fortalecer los vínculos entre las personas y el territorio, generar conocimiento compartido y contribuir a que el desarrollo de la isla no nos haga perder aquello que nos define como comunidad.
En el fondo, el Atlas nos invita a hacernos una pregunta muy sencilla, pero profundamente importante. ¿Qué queremos legar a quienes vivirán en La Palma dentro de 50 o 100 años? Estoy convencido de que la respuesta no puede limitarse a conservar nuestros bosques, nuestros paisajes o nuestra biodiversidad. Por imprescindibles que sean, también debemos conservar las palabras, los saberes, las prácticas, las historias y las formas de entender el mundo que han permitido que esta isla sea lo maravillosa que es. Porque un territorio no está hecho únicamente de volcanes, por muy reciente que lo tengamos en nuestra memoria, de barrancos o de bosques. Está hecho, sobre todo, de la relación que las personas construyen con ellos. Y esa relación constituye, probablemente, nuestro patrimonio más valioso. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por formar parte, en este mismo momento, de este proyecto colectivo que aspira a preservar no solo nuestra memoria, sino también una parte de nuestro futuro. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, también saludar a las personas que nos acompañan en la mesa. Alcalde, gracias por recibirnos. Director ejecutivo de la Reserva de la Biosfera La Palma y, por supuesto, al director general, que además está en su municipio también. O bueno, donde tiene cierto arraigo y vínculo, ¿no? El director general de Energía del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias también y saludar a todas las personas que nos acompañan, medios de comunicación, y si me lo permiten, un saludo especial tenemos dos técnicos aquí del proyecto de La Palma Artesanía que nos acompañan también en el marco de estas jornadas, un proyecto que tenemos por el que trabajamos en Sodepal, en la empresa pública, financiado por el área de artesanía del Cabildo de La Palma, y que también viene haciendo un gran trabajo de lo que se va a hablar justo aquí hoy, ¿no? De esos oficios y tradiciones y sobre todo vinculados a las personas. Bueno, a mí me gustaría, como es la primera vez creo que participo en la programación que ha preparado la Reserva de la Biosfera con motivo de su 43 aniversario, me gustaría felicitarles y también hacerlo en nombre del presidente del Cabildo de La Palma, de Sergio Rodríguez, precisamente por trabajar, por impulsar una isla que creo que es referente en la conservación de su patrimonio cultural y también natural, y sobre todo por promover y proyectar hacia la isla teniendo en cuenta un desarrollo que al final es la propuesta que traslada y yo creo que la hoja de ruta que tiene marcada y que ha sido así durante todo este tiempo, por fomentar y promover un desarrollo sostenible que además pueda ser ejemplo para otros territorios. Yo no voy a entrar lo que supone la confección de este atlas y de este trabajo que se impulsa o se promueve en el día de hoy, que comienza en el día de hoy, pero sí porque ya lo han hecho las personas que me han precedido en la palabra, pero sí me gustaría destacar algo que a mí me pareció fundamental cuando me pasaron la programación y estuve investigando un poco pues los objetivos que perseguía, ¿no? Y hay algo que me gustaría destacar, creo que lo han hecho de alguna manera también las personas que han hablado con anterioridad, pero es precisamente que es algo que nace desde la participación ciudadana, es algo que nace también desde los colectivos y no se deja única y exclusivamente como a las administraciones públicas o se pretende que este sea un trabajo de despachos. Yo creo que es una oportunidad única pues para poner en valor todo ese trabajo que al final define nuestra identidad, también reconocer, como decían por aquí, a todas esas personas que mantienen vivo nuestro patrimonio inmaterial y por tanto animarles, felicitarles por comenzar este trabajo, también felicitar a los organismos, Gobierno de Canarias y resto de entidades que colaboran para que esto sea posible y animarles pues a participar, porque yo entiendo que cuanto más participemos, más rico será este trabajo. Pues, por ejemplo, con jornadas como las que se celebran hoy aquí, que además tenemos ponentes interesantes, ponentes de nivel, de prestigio, que vienen, yo creo que a instruirnos, a darnos ciertas pautas sobre el trabajo que se pretende. Yo creo que bueno, es una oportunidad para conocerlo, para aportar y yo creo que nada más. Desearles a todos unas jornadas fructíferas, pues que sigan adelante pues toda la programación y todo lo que se ha
se ha previsto para esta semana de actividades por ese 43 aniversario, y animarles a seguir trabajando y promoviendo, impulsando aquella isla que queremos todos. Estoy convencida que es algo además que creo que es entre todos y es para todos. Así que nada más. Muchísimas gracias. Gracias.